precisamente hablando de sistema de pensiones, de fórmulas de jubilación, también el Gobierno y los agentes sociales están en este momento negociando pues, ampliar la jubilación demorada, que parece ser que está teniendo buen éxito, se está retrasando la edad real de jubilación voluntariamente, parece que los incentivos económicos están funcionando. No sé si esto también es un viejo conocido, lo de los incentivos por jubilación demorada. Parece que están dando un buen resultado, no sé si esto le parece que podría ampliarse. Sí, lo que pasa es que yo creo que en relación con las pensiones y las jubilaciones tendríamos que transitar hacia un modelo flexible, ¿no? Porque las situaciones son muy dispares. Hay trabajadoras y trabajadores, por ejemplo, no sé, en la universidad, que pueden seguir trabajando con 70 años y además lo desean, e incluso pues pueden seguir más allá, ¿no? Pero no es el mismo caso de un trabajador de la construcción, que trabaja en un andamio, y no es el mismo caso de un conductor, de un camión, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que ir transitando hacia una jubilación flexible, digamos, un concepto de jubilación flexible que tenga muy en cuenta la situación de los sectores, ¿no? Mira, yo ayer estuve en un acto muy bonito, la presentación de un libro sobre las mariscadoras gallegas. Y claro, por ejemplo, me enteré, habló una mariscadora, hablaba estupendamente, lo mismo que la autora del libro, que es un libro sobre todo de fotografía, ¿no? Y claro, descubrí que es un empleo que se reconoce como tal. Yo no lo sabía, humildemente tengo que asumirlo. Desde el 92, es un empleo de nuevo cuño. Antes eso era una actividad que se hacía como complemento, pero se profesionalizó, ¿no? Y entonces, pues tienen problemas, por ejemplo, de enfermedades profesionales que no les reconocen. Y yo creo que efectivamente ese empleo está madurando y va a llegar un momento en el que, claro, trabajando, porque empiezan a trabajar a las 5 o las 6 de la mañana. Sí. El agua del mar está fría, digamos, hay una serie de... hay penosidad en ese trabajo. Sí. Y lo pongo como ejemplo. Sí. Lo pongo como ejemplo o los cuidados, claro, las personas que se dedican a los cuidados en el domicilio de personas. Efectivamente. Entonces, yo creo que todo eso hay que contemplarlo y habría que buscar una fórmula en ese sentido que nos permita flexibilizar las jubilaciones anticipadas en casos que son indiscutibles, son indiscutibles. En España, pues prácticamente son los mineros son los que tienen los coeficientes reductores, y también me he enterado trabajadores del mar, pero los embarcados, no precisamente las mariscadoras. Es decir, yo creo que habría que hacer una reflexión general sobre este tema, ¿no? A mi juicio, las medidas que se han tomado por pasar al capítulo de la financiación, que siempre es el problema de fondo, en el que se recae al final. Yo creo que se han tomado hay buenas decisiones en relación con la mejora de los ingresos, que además beben de un acuerdo en el que yo participé y yo firmé, que es el acuerdo del 2011, donde había una disposición que se hablaba que había que explorar nuevas fuentes de financiación. No atacar siempre por el lado de los gastos, es decir, no aplicar recortes, sino buscar mejoras de ingresos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que esto va bien. El problema que tenemos es que nuestro baby boom, los baby boomers, yo creo que soy baby boomer. En términos europeos creo que sí, en términos españoles no, porque estamos retrasados. En términos españoles, desde el 58, 59 claro, al 75. Pero sin embargo en Europa yo sería baby boom. Nací en el 52, sería el baby. Y nosotros lo tenemos retrasado. Sí. Y eso es uno de los elementos que yo creo que cuando se analiza nuestro sistema de pensiones desde Europa no se tiene en cuenta. Que tensiones que ya han tenido los países europeos, nosotros las empezamos a tener ahora, pero va a haber un momento en el que efectivamente la curva de gasto va a caer.
sí, va a caer, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que estas medidas van en la buena dirección. Luego quería hacer una reflexión complementaria que me parece de interés. La tendencia de todos los gobiernos es, si hay malas noticias, achacárselas a Europa. Si hay buenas noticias, autoaplicárselas al gobierno de turno. Bueno, eso es propio del género humano, no, de ello no nos excluimos ninguno. Pero aquí, en relación con las pensiones, siempre se decía, no, hay que hacer esto porque es lo que pide Europa. Bueno, en este caso se ha comprobado que se ha hecho una cosa distinta y Europa la ha aceptado. La ha aceptado. Eso es muy importante para tener muy presente que a la postre en materia de pensiones, por ser una política de ámbito nacional, que no europeo, la responsabilidad de los gobiernos es suprema, suprema. No tienen por qué achacarle la mala noticia a Europa, eso será su responsabilidad. Y luego, por último, yo tengo una idea en el libro, yo creo que merecería la pena analizarla, ¿no? Partir digamos, de la base que hay un nuevo factor de producción. Capital, trabajo, más datos. Se habla de monetizar los datos, de hecho, los datos se monetizan, ¿no? Sí. Y he observado que el presidente de la patronal, el presidente de Telefónica en España, pero también el secretario general del Partido Comunista Chino, que es el presidente del gobierno chino, están hablando de activar los datos como otro factor. Y yo creo que esa activación de los datos pueden generar un volumen de recursos económicos que se podrían aplicar a las pensiones. Es decir, dentro de los mecanismos de financiación, incorporar ese factor, porque ese factor también lo generan los trabajadores. Bueno, lo genera de hecho cualquier ciudadano, ¿no? Claro. Y ese es una de las ideas, ¿no?, que aporto en ese sentido. Probablemente os obligaría a que esa apariencia de gratis total que hay en la utilización de Internet, etcétera, habría que repensarlo, ojo, también, ¿eh? Pero creo que merecería la pena. Claro, entonces usted aboga por reforzar los ingresos, las fuentes de ingresos, y en ningún caso por recortar las pensiones. ¿Sabe usted que siempre que se habla de edad de jubilación, retrasarla, rebajar? El acuerdo que yo he recordado antes es que el acuerdo que en vez de plantear una edad de jubilación plantea una horquilla. 63 a 67, aquel acuerdo amplió la edad de jubilación a 67 años. ¿No? Bien, eso es así, pero es que es interesante también hacer otra reflexión. Yo he hecho una reflexión que se puede hacer y es sencilla, una reflexión cálculo, es sencilla de hacer, que es, como la pensión es salario diferido para la inmensa mayoría de la ciudadanía, la pensión pública, evidentemente son cotizaciones, salario diferido. Yo he hecho un cálculo sobre las esperanzas de vida media de 4 países y he hecho, digamos, el cálculo actuarial, si se me permite, con los salarios medios a lo largo de la vida y lo que se cobra en función de la esperanza media de vida un trabajador. ¿Cuánto cobra realmente por su trabajo? Incluyendo las pensiones, no sé si me explico bien. Bueno, sí. Pues el cálculo dice que los trabajadores españoles cobran el 80% de lo que cobra, por esos mismos conceptos, un trabajador italiano. Creo que es el 60 o el 62 en relación con un trabajador o una trabajadora de Suecia y el 57 con un trabajador o una trabajadora alemana. A mí me ha interesado, por ejemplo, ponerlo de Alemania porque siempre se plantea, oiga, nuestro sistema es muy generoso. Sí. Mientras que en Alemania se reconoce en relación con el último salario el 50 o el 60%, sí, pero a lo largo de su vida es que el trabajador alemán cobra prácticamente el doble, sí, en términos de salario diferido. Sé que es una cuenta, digamos, como demasiado esquemática, y alguien puede decir simplona, pero sí te aproxima a la magnitud real de lo que se dice, ¿no? Eso tiene relación con otro problema que he comentado antes, simplemente lo he enunciado. Con la productividad, yo estoy de acuerdo, hablemos de productividad, no de recorte de pensiones. Calidad del trabajo. Claro, calidad del trabajo y productividad.
Hablemos de eso, no hablemos de recorte, porque claro, en la medida que eso se plantea así, pues aumenta la desconfianza de la ciudadanía en relación con los poderes públicos y aumenta el miedo y la incertidumbre. Y ese es un problema muy serio desde el punto de vista democrático, de la estabilidad de las democracias europeas, y yo creo que todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pues también le quería preguntar por la desconfianza, porque sabe que hay numerosos expertos, unos pueden parecer interesados o no, y muchos estudios que hablan de ruptura de la solidaridad intergeneracional. Traducido al lenguaje muy cotidiano, muchos jóvenes piensan que no van a cobrar pensión, otros dicen que para qué van a pagar pensiones tan cuantiosas a sus padres y abuelos cuando ellos no van a cobrar, y que todo esto se va a cambiar. Y bueno, no sé si hay que dar un mensaje de tranquilidad absoluto o matizado. A mí me parece muy peligroso. Digamos, hay una serie de mensajes de organismos, grupos de estudios, que lanzan mensajes ideológicos, que son los que pretenden recortar las pensiones, pretenden precarizar el empleo, etcétera. Y al final, no sé si lo pretenden o no, pero una de las consecuencias es que azuzan el conflicto intergeneracional. Yo, ese tema en relación con el empleo, la estabilidad en el empleo, claro, como sindicalista lo he vivido. Había mensajes que en definitiva se podían interpretar como: el hijo no tiene empleo, o tiene un empleo precario porque su padre tiene un contrato indefinido y cuesta mucho dinero despedirlo. Y ese no es el problema, ni muchísimo menos. No tiene nada que ver. Yo creo que eso hay que combatirlo, y hay que combatirlo decididamente, como el planteamiento de ahora, que los mayores, como es mi caso, que tienen un poder adquisitivo mayor, etcétera. Bueno, eso en cualquier caso será un motivo de satisfacción, que la población en riesgo de exclusión y de pobreza en España, precisamente a la gente mayor, que ha sido la que ha estado siempre en mayor nivel de riesgo, ahora eso esté resuelto, digamos, sí, esté en mejor situación comparativa que otros colectivos, tiene que ser un motivo de satisfacción, pero la conclusión no puede ser que hay que volver a aumentar el riesgo de exclusión y de pobreza de los mayores para resolver el problema de los jóvenes, porque ese no es el problema. A mi juicio, ese no es el problema. El problema es, yo soy de los que veo, el problema es de productividad del conjunto de la economía española. Y tenemos que verlo, y tenemos que analizarlo, y tenemos que hacer muchos cambios, pero lo que no podemos es dar un paso hacia atrás en el marco de los derechos. Aplicable a Europa. Draghi ha estado aquí hace poco tiempo y ha hecho una frase, la tengo apuntada ahí, pero la frase es que es innegociable, es innegociable el mantenimiento de los niveles, digamos, de derechos sociales y los mecanismos redistributivos del modelo social europeo, que eso es innegociable, eso no se puede tocar. Y en esa es lo que tenemos que estar, pero estos son discursos que vienen de manera recurrente. Y ha habido alguna vez que han tenido unos fracasos estrepitosos. Yo recuerdo muy bien que a finales de los 90, que la tempestad sobre las pensiones pues se agudizó también. Hubo un servicio de estudio de un banco español, que dijo que el sistema de pensiones estaría en quiebra en el año 2000. Y en el año 2000 fue un año que hubo excedentes y fue el año en el que se pudo constituir eso que se llama, digamos, inadecuadamente la hucha de las pensiones. El fondo de reserva. El fondo de reserva. Que vuelve a estar casi vacío y ahora, bueno, se vuelve a llenar. Claro, porque es que el fondo de reserva, si esta es la garantía de las pensiones, el fondo de reserva, la finalidad del fondo de reserva es resolver problemas de liquidez, no de solvencia. Es decir, que hay un momento que hay pues, digamos, un parón en las cotizaciones y tal. El fondo, originalmente, no sé si eso ha cambiado, si ha cambiado, a mí no me parecería bien. El fondo lo que pretendía era garantizar pensiones durante, creo, era medio año, 6 meses, entre 3 y 6 meses. La solvencia la da el Estado, la solvencia no la da el fondo.
Y por lo tanto, lo que quería era resaltar cómo los estudios se plantean en esos términos y claro, es que ahí hay un interés claro, los fondos de inversión están actuando ya en la agricultura, por ejemplo, están actuando en la vivienda, en residencias, están actuando en residencias, y claro, es que es un bocado muy jugoso para ellos, todo lo relacionado con las pensiones, pero si uno compara la rentabilidad, entre comillas, del sistema público de pensiones español y la rentabilidad de los fondos de pensiones, pues se encuentra que es un mal negocio el fondo de pensiones. Sin negar, nosotros no estamos en contra, yo no estoy en contra de los fondos de pensiones, lo que pasa es que lo que estoy es a favor de uno determinado, que es el plan de empleo, que es uno vinculado a la negociación colectiva, con control, etcétera, no un fondo de capitalización privado que desde luego en muchos casos desgraciadamente se puede considerar como un complemento de pensión, pero nunca como el pilar para asegurar la calidad de vida de un jubilado o una jubilada. En los fondos de pensiones de empleo, que también el anterior ministro, José Luis Escrivá, y bueno, y actualmente también se está negociando, uno de los elementos de reforma fue precisamente poner en marcha, afianzar la negociación colectiva, planes de pensiones de empleo simplificados fundamentalmente para autónomos y otros que no, pymes, y aquellos que parecía primero que iban a ser con garantía pública, luego no, ahora es de promoción pública. En cualquier caso, numéricamente están bastante estancados o no acaban de despegar. No sé si lo ve así. Es que los planes de empleo en España son muy escuálidos y eso tiene directa relación con el nivel de los salarios. Es que, claro, ¿dónde han funcionado? En las grandes empresas. Porque en las grandes empresas tú puedes negociar un crecimiento del salario, digamos, del salario cotidiano, y a su vez negociar que una parte de ese salario cotidiano se puede aplicar al plan de empleo, pero en multitud de empresas eso no es. Digamos, los salarios son de tal nivel, en el sector servicios en muchísimas actividades, que es muy difícil. Es que un trabajador de muchas empresas españolas no puede renunciar a una parte de su salario mensual para depositarlo en un plan de empleo porque no le llega, simplemente, no le llega. Eso tiene directa relación con una mejora general de los salarios, No es un problema de la herramienta, es un problema de los niveles salariales de España.